Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para el Papas 3000, Brian Pérez, Sloaubert, Andresito, Fernando Avalos, C700, La Flojera It, Tark, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 34. Monólogo de Sai. Ubicación: C de raíz. Tiempo: 3 años después del incidente de las 9 colas. Éramos muchos. No sé cuántos. No conté. Todo lo que sabía era que estaba con él. Se puso de pie un poco más alto que yo, sus ojos más agudos, sus pasos más silenciosos. Me quedé cerca. Eso fue siempre más seguro. Nos trajeron a través de un largo pasillo. Las paredes eran grises, como todo lo demás. El aire se sentía pesado, demasiado quieto, como si estuviera esperando. Sostuve mis manos frente a mí. Un dedo se movió. Demasiado ruido. Detuve los espasmos. La habitación se abrió de par en par. Quiero decir, muy amplia. Tan ancho que se sintió mal. Como si nos tragara a todos. Una cámara, circular. Limpio. Frío. Una línea plateada corría por el suelo como una cicatriz. Entramos en formación sin que nos lo dijeran. Los mayores unos ya sabían cómo alinearse. Los copié. Él estaba a mi lado. Miré sus pies. Nunca temblaron. Un sonido siseó. Me estremecí. La pared frente a nosotros se abrió, deslizándose con un susurro agudo. Más allá, un espacio redondo, demasiado brillante, se abrió como una segunda boca. Paredes metálicas. Humo tenue. Luces arriba. Nos dijeron que corriéramos. Lo hicimos. No rápido. No lento. Solo, estable. Copié su ritmo. Mi pecho se tensó después de un rato y mis brazos se sintieron pesados. Los otros no bajé la velocidad, así que yo tampoco. Él todavía estaba a mi lado. Sus pasos nunca vaciló. Casi me tropecé una vez. Me atrapé a mí mismo. Mi mano se retorció de nuevo. Y lo detuve. Entonces nos llamaron a parar. Nos paramos en una fila de nuevo, sudorosos, jadeando, algunos de nosotros mirando hacia arriba, la mayoría mirando hacia adelante. Hablaba un hombre de cabello blanco, con voz de piedra. Haz pareja y pelea. No me moví. Nadie me dijo que lo hiciera. Él dio un paso adelante. Él siempre se movía primero. Alguien más también dio un paso al frente. Un chico que nunca había visto antes. Cabello castaño oscuro. Ojos dorados. No parecía cansado como nosotros. Su cuerpo ni siquiera se balanceó. Él se quedó parado con los brazos hacia abajo, relajado, como si no estuviera en la misma habitación. Como nosotros. Nos miró fijamente como si fuéramos insectos detrás de un cristal. No me gustaban sus ojos. Él se enfrentó a él. Miel. El mayor. El fuerte. Al que seguí. Comenzó de la manera que siempre lo hizo. Dirigiendo. Un golpe en el pecho, rápido y limpio. Lo había visto antes. Siempre pegaba. Los otros nunca lo bloqueé. Ni siquiera los mayores. Pero el chico simplemente pisó. Un pie, suave, como una hoja movida por viento. Él ya no estaba al frente de la huelga. Simplemente se fue. Miel no se detuvo. Convirtió el movimiento en una patada, convirtiendo su cuerpo, apuntando a las costillas. Él sonrió. Confiado. Conocía esa sonrisa. Significaba que este caerá. Pero él no se cayó. La mano del chico de ojos dorados estaba, ya ahí. En su cuello. Parpadeé. ¿Cómo? Ni siquiera el instructor dijo nada. Solo silencio. Miel trató de alejarse, pero ya era demasiado tarde. Un movimiento brusco, golpeó una patada en la rodilla. Su pierna doblada, mal. Él cayó. Entonces, crujiendo, un codo se levantó y cayó como un trueno sobre su mandíbula. Miel se cayó. El polvo lo atrapó. Sus puños se apretaron contra la tierra. Sus ojos no parpadearon. Miró al chico como si estuviera tratando de entender algo. Tal vez lo que estaba tratando de entender también. El chico se acercó. Entonces él habló.
Palabras que no encajaban en este lugar. Palabras que no lo hicieron parecen órdenes. ¿Cómo te llamas? No sabía lo que eso significaba. Nombre. Los instructores nunca usaron esa palabra. A veces éramos números, posiciones, objetos. Un nombre no era algo que hubiera escuchado antes. Miel tragó sangre y se sentó. Su voz era más tranquila que lo usual. Yo, no tengas una. Los ojos dorados asintieron, como si eso fuera aceptable. Luego se dio la vuelta y volvió a caminar hacia las sombras del cámara, como si nada importara. Fuimos despedidos poco después. Algunos cojeábamos. Algunos lloraron en silencio. No lo hice. Él tampoco. Más tarde ese día, en nuestros cuartos compartidos, nos sentamos frente a cada uno otro. La habitación estaba más oscura. No había nadie más alrededor. Solo nosotros. El piso estaba frío debajo de mis piernas. Se apretó una venda en la mandíbula. Estaba hinchado y rojo. Sus dedos estaban temblando. No del dolor. Lo observé. Eras fuerte, dije en voz baja. Él no respondió de inmediato. No lo suficientemente fuerte, dijo finalmente. Silencio. Me moví un poco. Las palabras de antes resonaron en mi cabeza. ¿Qué es un nombre? Él me miró. Él parpadeó. Un nombre es algo que la gente te llama, dijo. No es un número. No un rango. Algo que es tuyo. ¿Cómo, un arma? Pregunté. Él sonrió. No la sonrisa de antes. Una sonrisa diferente. Cansado. No. No como un arma. Más como pedazo de ti. Algo que tú no tienes que ganar. Eso me confundió. Todo aquí tenía que ganarse. ¿Tienes una? Sacudió la cabeza. No. Pero, quizás podamos hacer uno. El uno para el otro. Lo miré con atención. Él era mi único conocido. El que siempre está frente a mí. El que movido primero. Pensé en cómo se veía cuando estaba tranquilo. Cuando él sostuve mi hombro después de los ejercicios. Cuando su voz bajó por mí sola. Me gustaba esa versión de él. Shin, dije. Inclinó la cabeza. ¿Qué es eso? Así es como te llamaré, dije. Cuando solo somos nosotros. Parecía sorprendido. Luego asintió lentamente. Shin, repitió, probándolo en su boca como un secreto. Él me miró con algo nuevo. No es el peso habitual de órdenes o expectativas. ¿Cómo debería llamarte, entonces? Él preguntó. No lo sabía. Se inclinó hacia adelante, pensando. Sai, dijo. No dices mucho. Pero cuando lo haces, se queda. Sai. Sonó, correcto. Era pequeño, como un susurro, pero se quedó en mi pecho como calor. Está bien, dije. No hablamos después de eso. Pero no necesitábamos hacerlo. Ahora teníamos nombres. Y por primera vez, supe que era alguien. No un número. Ni una cosa. Solo, Sai. Corríamos todos los días. Siempre corríamos. Alrededor del círculo. Por los pasillos. A través del campo eso no terminó. No sabía qué tan lejos estaba. Ni siquiera lo sabía qué significaba lejos. Solo sabía que dolía. Mis pies se sentían como fuego. Sentí como si mi pecho se estuviera cerrando. Mi garganta rayado como arena seca. Vomité una vez. Ellos no nos detuvieron. Vi caer a muchos. Lo vi caer una vez Shin. Nunca lo había visto caer antes. Pero el chico de ojos dorados. Él no se cayó. Nunca parecía cansado. Nunca disminuyó la velocidad. Su cara no se movió. Sus piernas simplemente siguió adelante, paso, 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 como si no perteneciera al mismo mundo como nosotros. Su cabello ni siquiera se le pegaba a la frente como el mío. Su piel permaneció seca, sus ojos claros. ¿Por qué? ¿Por qué no se detuvo? Los otros susurraron. No lo hice, solo miré. Después de cada semana, el grande, el hombre alto con la túnica con vendas sobre su cara, vendarían. Su chakra siempre hacía el aire frío. Nunca dijo mucho, pero cada vez que venía, la pista se hacía más larga. Y más tiempo. Y más tiempo. Porque el chico de ojos dorados seguía corriendo. Empecé a odiar el sonido de sus pasos. Pero no podía dejar de mirar. Luego estaba el levantamiento. Grandes cosas. Troncos. Piedras.
Cubos de agua atados a nuestros brazos. No podía sentir mis dedos al final del día. A veces yo tampoco podía sentir mis piernas. El niño, a veces lo llamaban Kiyotaka. Lo escuché de uno de los instructores. Tranquilo, recortado, como si fuera un error. Pero ellos lo dijeron. Kiyotaka, un nombre. ¿Por qué tenía uno? ¿Por qué él? ¿Qué significaba? No se nos permitía hacer preguntas. Pero se quedaron dentro de mí, enterrados como piedras. Pesado. Un día lo vi sosteniendo 2 troncos, uno en cada hombro, mientras de pie sobre una sola hoja en un estanque. Miré mis propios brazos. Púrpura. Delgado. Temblando. ¿Por qué era tan diferente? ¿Por qué? Luego vino el vaso. Nos hicieron hacer fila frente a él. Estaba limpio. Frío. Podíamos ver la habitación del otro lado, pero no se nos permitió entrar todavía. Uno a uno, llevaron a los demás a través de una puerta y entraron en esa habitación. Y fueron golpeados. No castigado. Golpeado. Como maniquíes de entrenamiento. Les gustan las cosas, no las personas. No lloraron. Ellos sabían mejor. Yo tampoco lloré cuando fue mi turno. La puerta se abrió y el aire estaba quieto. Entré. Mis piernas se tambaleaban. Me paré en la X como me dijeron. Luego vino, un pie, rápido y duro. Mi cara besó el suelo. Todo se quemó. La sangre se deslizó de mi nariz al suelo. Levanté la vista, aturdido. Y ahí estaba él, Kiyotaka, al otro lado del vaso, observando. Los instructores no me miraban. Ellos lo estaban mirando. Fue por él. ¿Estábamos siendo lastimados por su culpa? ¿Por qué? ¿Qué querían que sintiera? Él no se inmutó. Él no parpadeó. Quería odiarlo, pero no pude, porque no estaba segura de que fuera real. Más tarde, nos trajeron a todos al círculo. Un anillo gigante. Suciedad. Calor. Cuerpos sin aliento. Y luego dijeron, todos ustedes atásenlo. Kiyotaka caminó hacia el centro. Todos los demás retrocedieron. Era más joven que algunos de ellos. Era más pequeño que Shin. Pero nadie se movió. Nadie quería ir primero. Yo tampoco. Todos nos quedamos ahí parados. Él no esperó. Él se movió. Dolor. Eso es todo lo que recuerdo después de eso. Codos. Rodillas. Pies. Puntos de presión. Sonidos de aire saliendo de los pulmones. Caímos como moscas. Golpeé el suelo y sentí que el aliento me arrancaba del pecho. Otra vez. La oscuridad se deslizó por los bordes de mis ojos. No respiró pesadamente. Él no sangró. Ni siquiera parpadeó cuando golpeó. Cuando golpeé el suelo, miré al cielo y pensé. ¿Es así como se ve un dios? Esa noche, me senté con Shin. Nos dolían los cuerpos. Estaba sosteniendo su costado donde Kiyotaka había estado. Le dio un codazo. No habló durante mucho tiempo. Entonces, él dijo, ahora le están llamando algo nuevo. Me volví hacia él. ¿Qué? El demonio de la raíz. Demonio. Dejé que la palabra se quedara en mi mente. Era agudo y frío. ¿Qué es un demonio? Pregunté. Shin estaba callado. No lo sé, dijo finalmente. Pero creo que es algo que no se siente. Algo que no se siente. Recordé la pared de cristal. Mi cara en el suelo. Sus ojos no se movían. ¿Y si eso es malo? Pregunté. Shin negó con la cabeza. No. Creo que es peor que malo. No hablamos después de eso. No necesitábamos hacerlo. El silencio de Kiyotaka fue más fuerte que cualquier otra cosa en la habitación. Y en ese silencio, comencé a preguntarme algo que no podía decir. Fuerte todavía. ¿Siempre fue así? ¿O lo hicieron así? ¿Y si ellos lo hicieron? ¿Qué intentaban hacernos? Las piedras estaban calientes debajo de mis piernas. Nos sentamos justo afuera del dormitorio. El sol no estaba alto. Road no permita gran parte de ella, pero un poco de luz atravesó las rejillas de ventilación. Eso pintó el piso del pasillo con suaves líneas amarillas. Shin se sentó a mi lado. Su aliento todavía estaba entrecortado por la mañana. Taladros. Uno de sus tobillos estaba envuelto en vendas. Ese tipo, murmuró. Levanté la vista. ¿Quién? No necesitaba responder. Eso es quedarse corto, me burlé. ¿Viste la forma en que peleó hoy? Preguntó Shin.
¿Cómo lo hace siquiera conoces esos movimientos? He estado en Ro 2 años más que él. Nunca he visto la mitad de ellos. No respondí de inmediato. La voz de Shin bajó. Es más que eso, es como si él ni siquiera estuviera usando todo. Como si estuviera ocultando algo. Miré por encima. Los puños de Shin estaban apretados. Estoy cansado de todo esto, murmuró. Desde que empezó superando el entrenamiento, no he dormido. Ni siquiera puedo descansar sin me duele el cuerpo. Aún así, no dije nada. Entendí lo que quería decir. Shin apoyó la cabeza hacia atrás contra la pared. Su pecho se elevó lentamente. El silencio llegó como una manta. Entonces, ¡crack!, se abrió una puerta. El sonido era pequeño, pero en la raíz, las cosas pequeñas siempre significaban algo malo. Él pasó. El grande. El vendado. Danzo-sama. Sus ojos recorrieron el pasillo. Quería apartar la mirada, pero no podía. Su chakra se sintió como una cuchilla deslizándose por el aire. Se detuvo frente a nosotros. Tú. Su voz era baja. Frío. Como piedra. Miró directamente a Shin. Ven conmigo. Shin se puso rígida. Su espalda se enderezó. Como si se estuviera preparando para el impacto. Parpadeé. ¿Por qué? Danzo-sama no respondió. Se dio la vuelta y volvió al pasillo. Shin se puso de pie lentamente. Él me miró. Y lo vi. Algo silencioso en sus ojos. Algo así, adiós. Él lo siguió. Yo también me levanté. No sabía por qué, pero mis piernas se movían solas. Seguí el camino hasta llegar a la ventana de observación del campo de entrenamiento A2. Me detuve allí. Dentro, Shin se paró en el centro de la habitación. Entonces, él entró. Kiyotaka. Los ojos dorados no se inmutaron. Agarré la barandilla. Danzo dio un paso adelante. Su voz rompió el silencio. Ambos lucharán hasta la muerte. Si uno de ustedes se niega, será descartado. Las palabras golpearon como un kunai en el estómago. Shin no se movió. Kiyotaka tampoco. Quería gritar. No. Di algo. Pero no llegaron las palabras. Shin inhaló profundamente. Luego cargó. Su kunai salió en un instante. Sus pasos eran rápidos, practicados. Él fue por la cara. Pero Kiyotaka se movió antes de que los kunai pudieran siquiera cortar el aire. Una inclinación. Un giro. Su mano se rompió y agarró la muñeca de Shin. El kunai voló. Me quedé sin aliento. Shin tropezó, se ajustó, se convirtió en un swing hacia atrás. Kiyotaka se agachó. Su cuerpo se dobló como el agua. Entonces, crujiendo su rodilla se estrelló contra las costillas de Shin. El gruñido de Shin resonó contra las paredes. Otro golpe. Los dedos le clavaron en la garganta. Me estremecí. Shin no se detuvo. Incluso cuando su cuerpo temblaba. Incluso cuando la sangre se deslizó por el labio. Gritó, cargando de nuevo. Kiyotaka intervino. Y le agarró del cuello. Los ojos de Shin se abrieron. Sus pies patalearon inútilmente. Me quedé congelado, sin aliento, con los ojos muy abiertos. Los dedos de Shin arañaron la muñeca de Kiyotaka, pero el agarre no se aflojó. Entonces, crack, el sonido resonó. El cuerpo de Shin se desplomó. Quieto, caído. Yacía en el suelo como una marioneta rota. No podía moverme. Algo dentro de mí se abrió. Mi pecho se tensó. No fue dolor. Lo fue, algo más. Había sangre en mis pulmones. ¿Por qué estaba temblando? Caí de rodillas. No podía respirar bien. Mis manos no dejaban de temblar. Miré a Kiyotaka. Su rostro estaba tranquilo. Sin cambios. Sin twitch. Una máscara de nada. Así que esto es lo que significa demonio, pensé. Sentí como si mi estómago se hubiera abierto. Entonces, llegaron las lágrimas. Ni siquiera sabía que podía llorar, pero se derramaron. En mi cara. De rodillas. Mis hombros temblaron. Lloré. Por Shin. Por lo que no entendí. El pasillo estaba frío. Me senté allí de todos modos. Mi espalda presionada contra la pared. Mis piernas se acercaron a mi pecho. El suelo era duro. Eso no importó. Todo se sentía pesado. No en mis brazos. En mi cabeza. Seguí viéndolo. La cara de Shin. El momento en que su cuerpo cayó. La quietud. El sonido de su cuello. Presioné mi frente contra mis rodillas.
No se detenga en la memoria, declaró Rod Protocol. Memoria sin el propósito es obstrucción. Repetí esa frase 4 veces en mi cabeza. No ayudó. Pasos. No rápido. No fuerte. Pero directo. Controlado. Levanté la vista. Fue él. Kiyotaka. Él no dijo nada. Solo caminé hacia adelante y me detuve a mi lado. Luego, se sentó. Mis ojos se quedaron en el suelo. Mis dedos se curvaron en mis palmas. Yo no lo hice. Sepa por qué. El silencio se alargó. Demasiado tiempo. Pero no lo rompí. Finalmente, lo hizo. Estaba cerca de él, dijo. El niño mayor. Me estremecí. Su voz siempre era muy tranquila. Como agua que nunca se movió. Se hizo todo se siente más frío. Danzo nos hizo pelear, continuó. Él quería un ganador. Él consiguió uno. Mis manos se tensaron. No te gustó. Obligué a mi voz a permanecer plana. Neutral. Tal como me enseñaron a mí. Los operativos raíz no sienten, respondí. El disgusto es una emoción. Inclinó ligeramente la cabeza. Entonces, ¿por qué te apretaron las manos en este momento? Lo miré. Solo por un segundo. Entonces vete. Yo. Me detuve. Mi boca no quería moverse. Tenías a alguien en quien confiabas. Ahora está muerto. Por mi culpa. El peso de esa frase se asentó como una piedra. Me estremecí de nuevo. Mi mandíbula se cerró con fuerza. ¿Tienes un nombre? Preguntó de repente. Dudé. Los nombres no estaban permitidos. Las herramientas tenían números, no nombres. Pero el silencio duró demasiado. Sai, susurré. Su rostro no cambió. Sai, repitió. No es una designación. Un nombre. Sonó extraño cuando lo dijo. Como si la palabra tuviera significado ahora. Como si existiera fuera de mi cabeza ahora que otra persona que era Alive lo sabía. Shin me lo dio, dije. Yo le di la suya. Una pausa. Entonces preguntó. Así que erais lo suficientemente humanos como para nombraros el uno al otro, pero no humano suficiente para llorar. Mis dedos se retorcieron. Sentí la garganta apretada. Como si algo estuviera presionando contra él desde el adentro. ¿Dudas? ¿Por qué? Él preguntó. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Tú todavía crees que eres solo una herramienta? ¿O lo cuestionas? No pude responder. Algo en mi pecho se movió. Si fueras solo una herramienta, dijo Kiyotaka en voz baja, no lo serías luchando en este momento. Él se puso de pie. ¿Estoy luchando? Y se alejó. 3 días después, el salón estaba oscuro, iluminado por bombillas parpadeantes en el techo. Volvía de recoger raciones. Doblé la esquina y lo vi. Kiyotaka. Él caminaba hacia adelante. Su ritmo era el mismo de siempre. Me detuve. Kiyotaka. Se detuvo. Solo por un segundo. Luego giró ligeramente. Él no dijo nada. Tragué con fuerza. No sabía lo que quería decir. Pero mi cuerpo se había detenido por una razón. Mis manos se retorcieron. Me llamaste por mi nombre, dijo. Habla. Si permaneces en silencio, lo haré. Asume que estás roto y sigue adelante. Flinch. Yo. Bajé los ojos. Mi boca se sentía pesada. Quiero. Las palabras no llegaron. Él exhaló. Las herramientas no tartamudean. Herramientas, no lo dudes. ¿Estás funcionando mal? Apreté los puños. Yo. Se acercó. Su voz era más aguda ahora. No puede funcionar como una herramienta adecuada, pero carece de la capacidad de ser cualquier otra cosa. Haz tu elección. Habla o permanece en silencio para siempre. No podía respirar. Entonces, quiero sentir. Él me estudió. ¿Sentir qué? Mi boca se abrió, pero no salió nada. Si no puedes nombrarlo, dijo, no existe. Respiré hondo. Dio un paso adelante de nuevo. Una herramienta no debe mentir. No pretendas querer emociones si no puedes. Defínalos. Algo se rompió. No soy una herramienta. El sonido resonó. Fuerte. Kiyotaka se volvió completamente hacia mí. Mi pecho se levantó y cayó. Rápido. Mis puños estaban apretados. Mis nudillos blancos. Levantas la voz, dijo con calma, pero ¿sabes siquiera por qué? Estaba temblando. No lo sabía. Él dio un paso adelante.
Solo hay una forma de estar seguro. Debes luchar. Mi aliento se detuvo. Golpéame. Parpadeé. ¿Qué? Golpéame. Muéstrame lo que sientes. Dudé. ¿O sigues siendo solo una herramienta? Mis dedos se retorcieron. Quizás, dijo, todavía no eres más que un imbécil arma. Un fracasado, incapaz de liberarse. Mi cuerpo se movió. Me lancé. Mi puño llegó rápido. Él se hizo a un lado. Me balanceé de nuevo. Y otra vez. Te odio. Grité. Mi puño se detuvo a centímetros de su cara. Temblando. Temblando. Ya no podía atacar. Él me miró. Bien. Mi cuerpo tembló. Mis rodillas casi ceden. Y entonces, una lágrima. Se deslizó por mi mejilla. Me congelé. Levanté la mano y la toqué. Mojado. Real. ¿Qué es eso? Susurré. Él se dio la vuelta. Es progreso. Me quedé allí, sola de nuevo. Pero no es lo mismo. Sus últimas palabras quedaron detrás de él. Quizás, al final, eres más que una herramienta. No hablamos después de ese día. Kiyotaka reanudó su entrenamiento. Reanudé la mía. Corrimos. Peleamos. Aguantamos. Pero algo había cambiado. No a nuestro alrededor. Dentro de mí. Él lo había visto. El momento en que rompí. Y él no me había castigado por eso. A veces, me encontraba junto a él durante los simulacros. Nosotros no lo hicimos. Habla. Pero entendí algo en sus movimientos. Un ritmo. Un idioma. Entrenamos en silencio. Sin embargo, recordé cada palabra que dijo. Golpéame. Muéstrame lo que sientes. La sensación no había desaparecido. No se había embotado. No sabía lo que era, lo estaba, pero se movió debajo de mi piel como un segundo pulso. Comencé a observarlo de manera diferente. Incluso cuando no se movía, lo hacía. Siempre alerta. Siempre escuchando. Traté de copiar eso. Un día, después de los simulacros, se acercó a mí. Los demás ya se habían dispersado. Estaba reuniendo equipo. Kiyotaka entró en mi espacio como si fuera el suyo. ¿Sigues dibujando? Él preguntó. Parpadeé. Rod no permitía pasatiempos. La creatividad era un exceso. Aún así, asentí. Bien, dijo. Trae tu blog de dibujo mañana. Dudé. Dijiste que no era una herramienta, dije lentamente. Pero las herramientas no dibujan. Él me miró. Entonces deja de serlo. Él se fue. Al día siguiente, traje el blog de dibujo. Era viejo. Doblado en las esquinas. Páginas manchadas por la lluvia, el barro, el sudor. Estaba escondido en la pared detrás de mi cuna. Shin me había ayudado a encontrar la grieta para encajarlo. No lo había abierto desde que murió. Kiyotaka y yo nos sentamos bajo un respiradero oxidado cerca del borde del compuesto. Nadie vino aquí. Él no me dio instrucciones. Solo me senté con las piernas cruzadas, la espalda recta, ojos medio tapados como siempre. Esperando. Miré fijamente la página en blanco. Esperé una orden. Una imagen. Un tema. Ninguno vino. ¿Qué dibujo? Finalmente pregunté. Él no me miró. Ese es el ejercicio. Fruncí el ceño. Yo, necesito una orden. No, dijo. Tú no. El silencio se alargó. El lápiz se sentía demasiado pesado en mi mano. Mis dedos no recordaban cómo aguantarlo más. Miré fijamente la página hasta que me ardieron los ojos. Dibuja algo. ¿Pero qué? Mi mano flotaba. Sacudió. Las imágenes parpadearon. Los alejé. Yo no quería dibujar algo malo. Kiyotaka permaneció quieto. Paciente. Mirando sin mirar. Entonces, algo tiró. Era pequeño. Sutil. Como un hilo tirando desde lo más profundo. Mi mano se movió. El lápiz tocó el papel. Líneas formadas. No lo pensé. No lo planeé. Solo seguí lo que estaba tirando. Lentamente, la forma surgió. Una mandíbula. Ojos. Una cicatriz cerca del labio. Esa sonrisa que hizo cuando pensó que no estaba mirando. Fue Shin. Cuando me di cuenta de lo que había dibujado, mi pecho se tensó. Aparté la mirada de ella. Mis dedos se apretaron de nuevo. Kiyotaka se inclinó ligeramente hacia adelante. Bien. Lo miré, confundido. Defensivo. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que has hecho con tu propia voluntad.
Miré fijamente el boceto. Mis líneas eran desiguales. Algunos estaban borrosos por el sudor en mis palmas. No quise dibujarlo, susurré. Lo hiciste, dijo. Porque él significaba algo para ti. Eso no es fracaso. Es una prueba. ¿Prueba de qué? Eso es lo que sientes. Miré el dibujo de nuevo. No se veía perfecto. Pero se sintió real. Así es como funciona el ninjutsu, dijo, casi despreocupadamente. Real cosas. Intención real. Yo real. Parpadeé. Has dibujado antes, continuó. Pero solo copias. Réplicas. Órdenes. Nunca algo nacido de tu propia mente. Asentí, lentamente. Dibuja más, dijo. Pero solo cuando quieras. Ese es el diferencia. Diferencia. Entre una mano, dijo, y un alma. Él se puso de pie. No lo dominarás a través de la repetición. Lo dominarás cuando el papel entiende quién eres. Luego se alejó, dejándome con el bloc de dibujo en mi regazo. Y el rostro del único persona que alguna vez extrañé mirándome fijamente. Más tarde esa noche, no dormí. Me senté con el bloc de dibujo de nuevo. Mis manos estaban más firmes ahora. Agregué a las líneas. Sombreado debajo de la barbilla de Shin. Un pliegue en su cuello. Sus manos los callos del entrenamiento. Lo recordé todo. Y recordé cómo me dio mi nombre. Sai, susurré. Ese soy yo. No estaba segura de lo que estaba pasando dentro de mi pecho. Pero se sentía cálido. Y no dolió. No como antes. Pasé a una nueva página. Mi mano volvió a flotar. Y empecé a dibujar. Esta vez, fue Kiyotaka. No la cara. Solo los ojos. Sharp. Dorado. Siempre mirando. Pero esta vez, no tenían frío. Ellos fueron claros. Llegó mi primera misión oficial. Adentro. Eliminar. Fuera. El objetivo era pequeño, 8, tal vez más joven. Él era el hijo de un traidor. Eso es lo que decía la tarjeta de la misión. Había memorizado su rostro. Mejillas redondas, corte de pelo desigual, un astillado diente que no sabía cómo esconder cuando sonreía. Él me sonrió. Fue entonces cuando sucedió. Mi kunai fue dibujado. Su garganta quedó expuesta. Levantó la vista, parpadeó, confundido. Y yo, me congelé. Algo dentro de mí se dobló. No miedo. Había conocido el miedo. Esto era diferente. Me retorció el estómago, debilitó mis dedos. Sus ojos tenían la misma forma que los de Shin. Vi su expresión cambiar. Él entendió lo que estaba a punto de hacer. Él no corrió. Él confió en mí. Parpadeé. Y en ese parpadeo. Se movió. El chico salió corriendo. Un silbido agudo dividió el aire. Las puertas se abrieron. Voces roce. Estábamos comprometidos. Me volví demasiado lento. Demasiado tarde. Acero cantó en la oscuridad. Un destello. Entonces, Kiyotaka cayó frente a mí como una sombra cayendo del techo. 3 kunai se movieron de sus dedos. Objetivos abajo. Me agarró del hombro y me tiró con fuerza contra la pared. Muévete, Siseo. Escapamos. Pero no estaba limpio. La sala de entrenamiento estaba fría. Más frío de lo habitual. Me arrodillé en el centro. Kiyotaka se paró frente a mí. Al principio no dijo nada. Solo miré fijamente. No vi sus ojos. Entonces llegó su voz. ¿Sabes qué hiciste mal? Mis dedos se retorcieron. Dudé. ¿Por qué? Tragué saliva. La verdad ardía en mi garganta. Se parecía a Shin. Kiyotaka dio un paso al frente. Y... no respondí. Su mano se movió bruscamente hacia adelante. Una grieta aguda floreció en mi cara. Y caí de lado, la sangre pintando mis dientes. No puedes dudar, dijo, con la voz aún fría. Sigue en calma. No a menos que estés listo para proteger lo que causó la vacilación. Me agarró del cuello y me tiró hacia arriba. ¿Estabas listo para proteger a ese chico? Yo no hablé. Contesta. No. Otro golpe. Mi mejilla se adormeció. Me tiró hacia atrás sobre la colchoneta. Entonces, la próxima vez, termina la misión. Me quedé sin aliento, tratando de ponerme de pie. Él ya estaba sobre mí. Un barrido a mi tobillo. Una patada en las costillas. Mi aliento se fue en un silbido. Él no se detuvo. Él no gritó.
Su cara estuvo en blanco todo el tiempo. No eres humano en el campo, dijo entre ataque y ataque. Tú eres función. Eres el filo de una navaja. Tú no eres la mano que tiembla, tú eres el acero. Mi cuerpo gritó. No lloré. No hasta que terminó. Pasaron las horas. Me dejó acostarme allí, acurrucado en la colchoneta, respirando poco profundo, con las costillas doloridas. Mis extremidades se sintieron fracturadas. Mis pensamientos eran una mancha de dolor y vergüenza. Entonces, su voz de nuevo. No enojado. Sigue en calma. Levántate. Gemí, empujé contra el suelo. Te sientes culpable. Eso está bien. Siéntelo. Se arrodilló a mi lado. Entonces quémalo. Su mano se cerró alrededor de la mía. Me puso un kunai en los dedos. Su agarre apretado sobre el mío. Ahora apuñala. ¿Qué? Yo. Justo aquí. Se golpeó el pecho. Yo no puedo. Lo harás. Porque la vacilación es la muerte. Casi nos matas a los dos. Lo miré. Me tembló la mano. Él no se inmutó. Levanté la hoja. Mi aliento se detuvo. Mi visión borrosa. Y entonces yo. Empujé la hoja hacia adelante. Me agarró la muñeca. Justo antes de aterrizar. Bien, susurró. Ahora otra vez. Esa noche, no pude dormir. No por los moretones. O el dolor. Por lo que dijo. No, a menos que estés listo para proteger lo que causó la vacilación. Pensé en Shin. Luego el niño con el diente astillado. Luego de Kiyotaka. Me sentí como si me mantuvieran bajo el agua hasta que olvidé cómo respirar. Unos días después, volví a mi blog de dibujo. No dibujé caras. Dibujé una silueta. Una figura de pie entre dos cuerpos, uno de un niño y el otro de un soldado. La figura sostenía una cuchilla. Estaba apuntando hacia abajo. Y su otra mano. Estaba abierto. Algo era diferente. No podría describirlo, no con precisión. Los salones de Ro, quiero decir, en los salones de los obispos habían cambiado. No entendí la situación. Pero por la información que recibí, ya no somos leales a la aldea oculta de la hoja y Kiyotaka han sido promovidos. En el fondo, sentí un poco de alegría cuando lo escuché. Todos usábamos las máscaras nuevas ahora. Y yo era el obispo 13. Sonriendo. No había hablado de ello en voz alta, ni siquiera con él. Pero desde la destrucción del compuesto raíz principal, las cosas cambiaron. He oído susurra a través de las paredes. Nombres enterrados. Misiones reclasificadas. Nosotros ya no eran solo robot, éramos otra cosa. Incluso nuestros movimientos cambiaron. Hubo más silencio entre misiones, más precisión en cómo enseñaban. La nueva máscara quemada contra mi mejilla cuando me lo puse por primera vez. Nunca lo quité a menos que sola. Kiyotaka usó el suyo en todo momento. Él también había cambiado. Más frío. Sharper. Aún más distante, pero de alguna manera, lo sentí mirándome más. Han pasado decenas de meses. Llegó una nueva misión. La asignación era clara. Un desertor adinerado con vínculos con Kumo. Nombre en clave. La linterna. Su filtración de información corría el riesgo de exponer al red clandestina de obispos en las provincias occidentales. Íbamos a infiltrarnos en su finca de montaña. Eliminar. No dejes rastro. Me moví en silencio, deslizándome entre los árboles como me enseñaron. Ni el aliento no se empañó con el frío. Me había entrenado para eso. El entumecimiento no era nuevo. Kiyotaka no me acompañó esta vez. Dijo que era hora de que completara un solo objetivo. Mi espada descansaba cerca de mi muñeca, envuelta en tela, esperando un señal. Me acerqué sigilosamente a las paredes del complejo. Los guardias no sabían yo estuve allí. Pero alguien más lo hizo. Una llamarada de chakra atravesó los arbustos mientras saltaba hacia atrás. Akunai se incrustó donde mi corazón había estado un segundo antes. No guardias civiles. Shinobi. Entrenado. Estaban esperando. Reaccioné. Mi tinta estaba lista. De mi pergamino, invoqué a 2 serpientes. Silbaron, negras y elegante, deslizándose hacia adelante con dientes dentados. Un poco. El otro fue cortado. Me moví rápidamente, volteándome hacia las sombras mientras tiraba de un pergamino más pequeño. De mi manga, arrojándolo al aire y explotando en humo y ash. Un paso en falso.
Me expuse. El enemigo se acercó. Él también llevaba una máscara. Diferente a la nuestra. No sonríe. Era rápido. Jonin nivel. Acero con acero. Su espada rozó la mía, su velocidad me dominaba. Me agaché, rodé, rebaní. Mi golpe falló. El suyo no. Un dolor abrasador me atravesó la cara. Un grito medio formado atrapado en mi garganta. Me derrumbé, con la respiración entrecortada, una mano agarrando mi ojo. La sangre empapó mi máscara rota. El mundo giraba de lado. Todo borroso, solo la mitad todavía visible. Me alejé tropezando, respirando superficialmente. La visión se duplicó. Corazón palpitante. No pude ganar. Nunca recordé haber vuelto. Cuando desperté, estaba acostado sobre una piedra fría, no médica. Reconocí el espacio. La cámara de descarte. La sombra de Danzo-sama se cernía sobre ella. Inútil, murmuró. Él dudó. Fallido. Comprometido. Nadie respondió. No necesitaban hacerlo. Deshazte de él antes del anochecer. Los pasos se desvanecieron. Ya no era un soldado. Yo era un desperdicio. No podía moverme. Todo dentro de mí dolía. Mi ojo que quedó de ella, palpitante como el fuego. Vinieron 2 obispos y me llevaron. Me quedé quieto en la cámara de descartes, el piso frío presionando contra mi espina dorsal como una segunda muerte. Nadie vino. Sin voz. Sin pasos. Solo silencio. Me habían dejado pudrirme, según lo ordenado. Pensé que ese era el final, hasta que el más leve cambio en el aire me dijo de lo contrario. Las sombras cerca de la puerta retrocedieron. Un clic silencioso. Entró, en silencio como siempre. Kiyotaka. Él no habló. No llevaba la máscara sonriente. Solo el mismo resfriado mirar fijamente, ilegible, atravesándome incluso con un solo ojo para ver eso. Se agachó a mi lado. Él me miró, sin pestañear. Fallaste. Danzo dijo que te descartara. Lo sé. Pero no estoy de acuerdo. Parpadeé, confundido. ¿Por qué? Él no respondió. En cambio, sacó algo de dentro de su abrigo, envuelto en tela blanca. Él lo sostuvo. Cuando lo desenvolvió, vi lo que era. Un ojo. Un ojo blanco. Mi aliento se detuvo. No hables de esto, dijo. No a nadie. Ni siquiera en el tuyo propio pensamientos. Lo miré fijamente. ¿Por qué darme esto? Mi voz se quebró. La respuesta de Kiyotaka fue silenciosa. Porque un día, necesitarás ver con claridad. Luego, con la misma rapidez, comenzó el procedimiento. Nada de médicos. No estéril habitación. Solo las herramientas que llevaba él mismo. El sello adormecedor que dibujó en mi mejilla ardía. El ojo que sacó de la tela palpitaba débilmente con poca luz. Había dolor. Más que cualquier sesión de entrenamiento. Más que sin muerte. Pero no grité. Permanecí en silencio mientras el nuevo ojo se clavaba en mi cráneo. Cuando terminó, se lavó las manos sin hablar, luego se volvió a poner la máscara. Cuando se puso de pie para irse, grazné. Esto no está permitido. No, respondió él. No lo es. Caminó hacia la puerta, hizo una pausa y luego habló sin volverse. No me debes nada. Y sin embargo, lo hice. Todo. Mi respiración era superficial, el dolor aún resonaba en mi cráneo, pero la vista era más nítida que nunca. En la oscuridad, vi que el mundo brillaba de azul con rastros de chakras. Lo necesitaré, para ver con claridad,